se compara en majestad. Invencible eres tú, Rey de gloria, te exaltamos, levantamos nuestra voz, alzaremos nuestras manos. Tiembla toda la tierra ante el poder de tu autoridad. Eres inconmovible, Rey de los cielos, tú reinarás. Sobre todo estás, al frente vas. Nadie se compara en majestad. Invencible eres tú, Rey de gloria, te exaltamos, levantamos nuestra voz, alzaremos nuestras manos. Tiembla toda la tierra ante el poder de tu autoridad. Eres inconmovible, Rey de los cielos, tú reinarás. Tiembla toda la tierra ante el poder de tu autoridad. Eres inconmovible, Rey de los cielos, tú reinarás. Invencible eres tú, Rey de gloria, te exaltamos, levantamos nuestra voz, alzaremos nuestras manos. Invencible eres tú, Rey de gloria, te exaltamos, levantamos nuestra voz, alzaremos nuestras manos. Tiembla toda la tierra ante el poder de tu autoridad. Eres inconmovible, Rey de los cielos, tú reinarás. Tiembla toda la tierra ante el poder de tu autoridad. Eres inconmovible, Rey de los cielos, tú reinarás. Hola queridos amigos, amada familia. Hemos llegado a nuestro último servicio del año. Un año bastante inédito, un año bastante particular con desafíos nuevos para cada uno de nosotros e incluso para toda la humanidad. Pero un año en el que Dios sigue siendo Dios. Un año en el que hemos visto su bondad en las diferentes formas y maneras en las que tuvimos la necesidad de verlas. Y creo que el día de hoy
cerraremos con un tiempo de meditación, pero también de reflexión en la palabra del Señor, que nos permita primeramente afirmar nuestra fe, afirmar nuestros corazones, hacer un resumen en alguna medida de lo que hemos podido aprender durante todo este tiempo, pero preparar también nuestra mirada y nuestra fe para aquellas cosas que tenemos por delante, porque un año nuevo se nos avecina, pero Dios ya sabe qué es lo que ocurrirá, y si nuestras vidas están en las manos de Dios, entonces podemos confiar plenamente en que estaremos seguros. El tema del día de hoy se llama punto de inflexión. Y es que los puntos de inflexión son esos instantes, los momentos, esas situaciones que generalmente vienen de manera imprevista, pero que a partir de esos momentos, la vida empieza a ser completamente diferente. Y creo que si podríamos resumir el año 2020, lo podríamos resumir como un punto de inflexión. Un punto de inflexión para mi vida, para tu vida, para la humanidad. Un punto de inflexión que nos permite ver las cosas de una manera completamente diferente. Si hubiésemos pensado hace un año en las cosas que tendríamos que pasar durante el 2020, estoy completamente seguro que fuésemos tildados como medio apocalípticos y un poco profetas del desastre. Sin embargo, a pesar del desastre y del caos que pueda estar a nuestro alrededor, hay cosas que podemos resaltar, hay cosas que podemos tener para poder prepararnos para lo que viene. Que si ha sido diferente, que si ha sido difícil para algunos, unos más que otros, pero estoy completamente seguro, y creo que tú también lo estarás, en que si Dios está con nosotros, podemos hacerle frente a lo que venga por delante. Así que no somos los únicos, y creo que ni seremos los últimos en pasar por estas situaciones, por estos puntos de inflexión. Y estaremos revisando y meditando la historia de un hombre llamado Josías. A partir del capítulo 34 del libro de Segunda de Crónicas, nos encontramos con este hombre, con un rey muy singular, un rey que incluso empieza su reinado a una temprana edad. A los 8 años de edad, este muchacho, este niño, asume el reinado. En una situación bastante caótica, en medio de un pueblo completamente sumergido en la idolatría y en las dificultades económicas y políticas que estaban alrededor de ellos. Un niño que luego y de manera progresiva empezó a buscar a Dios. Y creo que eso fue una de las cosas que le permitió tener cierto éxito inicialmente. Pero a los 12 años empezó a tomar decisiones de purificar la nación. Así que empezó también a tomar acciones, como derribar algunos monumentos que se habían levantado en contra de Dios. Definitivamente, este muchacho era un muchacho reformador, una representación de una generación diferente. Y este muchacho siguió en este proceso hasta llevarlo hasta el año 18 de su reinado. Cuando ya tenía 26 años, él empezó a reformar el templo. Así que si tomáramos en cuenta solamente estos años, podríamos decir que era una persona sumamente ejemplar. Y en efecto, lo fue. Sin embargo, llegó un momento de su vida en que algo cambió. Un punto de inflexión. Y es que Josías no es diferente a ti y a mí. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Tratamos de hacer lo mejor posible en nuestros roles familiares, como padres, como esposos, como hijos, como madres, como tíos, abuelos. También intentamos hacer lo mejor en nuestro trabajo, poder desarrollar bien nuestras actividades, hacer lo que nos toca para poder seguir viendo la provisión de Dios para nuestra vida. Tratamos en la medida de lo posible de hacer lo que nos toca a nivel espiritual, desarrollar nuestro ministerio, asumir aquellas cosas, compromisos que delante de Dios hemos hecho. Creo que todos tenemos una buena intención. Así como Josías siempre la tuvo durante estos primeros años de su vida. Sin embargo, llegó un momento cuando él tomó la decisión de reconstruir el templo.
Mandó a algunos sacerdotes a que revisaran las arcas del templo y buscaran allí los recursos para empezar a comprar ciertas cosas que eran necesarias para reconstruir un templo que estaba en la ruina. Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación cotidiana, uno de los sacerdotes se encuentra con un rollo, y específicamente un rollo muy importante, el rollo de la ley. Este hombre, este sacerdote, le entrega este rollo a un escriba. Y este hombre también le hace llegar la noticia al rey Josías que habían encontrado no solamente aquellas cosas, aquellos recursos por el cual lo necesitarían para poder reconstruir el templo, sino que también habían encontrado un rollo de la ley. Y es evidente que para ese momento Josías no tenía idea acerca de lo que eso significaba. A partir de ese momento, Josías vivió un punto de inflexión. Un punto en el que su vida sería completamente diferente. Un punto que a partir de ese momento, su mirada, la forma en cómo vería las cosas, la intensidad con la que viviría, sería completamente diferente. Ahora, antes de iniciar y ver algunas cosas que nos permitirán asumir esos puntos de inflexión de una manera ideal, como dice la Escritura, reflexionemos un poco. ¿Acaso tú y yo no hemos vivido eso durante todo este año? ¿Acaso este 2020 no ha representado para nosotros un punto de inflexión en la manera en cómo vemos la familia, la espiritualidad, la relación, el vínculo familiar en casa? Un punto de inflexión incluso en la manera en cómo vemos las tareas de los hijos. Un punto de inflexión en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra provisión. Nos dimos cuenta que no éramos tan duros, que éramos vulnerables. Y hoy más que simplemente enseñarte algo, con el anhelo de mi corazón de que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida y mirando un poco hacia atrás, rebobinando un poco lo que 2020 fue para ti, podamos no solamente afirmar, algunos afirmarán, otros se darán cuenta de que eso fue lo que vivieron y otros simplemente nos prepararemos para encontrar en 2021 aquella fe que sea necesaria para enfrentar lo que venga por delante, sea lo que sea. Ahora, cuando esto ocurre en la vida de Josías, podemos encontrar a partir de ese momento algunas pautas, algo que nos permitirá asumir los retos que tengamos por delante a partir de un punto de inflexión. Lo primero, busca al Señor. Sí, yo sé que esto parece trillado y parece algo que forma parte de lo que como creyentes tendríamos que vivir. Pero mira y miremos juntos la Escritura. Te animo, si tienes tu Biblia, ábrela en este momento. En el capítulo 34 del libro de Segunda de Crónicas y a partir del verso 20, veremos qué significó para Josías buscar a Dios. Dice, vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Josías se encuentra con una realidad. Josías se encuentra con algo importantísimo. Algo que le reveló la misma Escritura, que le reveló la ley. Y él inmediatamente, dice la Escritura, que
se rasgó las vestiduras al escuchar lo que este rollo de la ley decía. E inmediatamente le dijo a aquellos que estaban a su alrededor: vayan, consulten al Señor. Y en este momento, Josías podía hacerlo de esa manera, pero tú y yo tenemos la oportunidad, la virtud de poder buscar a Dios de manera directa. Y mira que este hombre, antes de tomar cualquier decisión de su vida, antes de tomar cualquier dirección para su vida y también para el pueblo que dirigía, decidió buscar a Dios. Y probablemente tú también lo hiciste durante este año. Y estarás de acuerdo conmigo en esto. Cuando buscamos a Dios, Él se deja encontrar. Cuando buscamos a Dios, Él estará allí disponible para nosotros. La Escritura dice que nos acerquemos a Él con plena confianza de que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Así que también podemos tener la expectativa de que no solamente buscarle significará recibir la dirección de Dios, sino también el galardón que hay detrás de aquellos que buscan a Dios. Y sigue diciendo la Escritura en el verso 22. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Es una palabra dura. A veces cuando buscamos a Dios y nos encontramos con este tipo de cosas, sentimos que es difícil. Pero cuando buscamos a Dios, una de las primeras cosas que recibiremos de parte de Él es la verdad. Esta mujer fue usada por Dios para decirle a este hombre que lo que había leído era verdad. Que lo que había leído acerca de las consecuencias de los pecados recurrentes de esta nación iba a ser el futuro próximo. Sin embargo, al encontrarse también con la verdad, uno tiene la capacidad de poder actuar sobre esa verdad. Es muy difícil actuar cuando estamos a ciegas, cuando estamos a oscuras. La verdad es como la luz que se enciende en medio de un cuarto oscuro. Y es muy difícil arreglar las cosas en un cuarto oscuro, pero cuando tenemos luz, cuando la verdad llega a nuestra vida, cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con la verdad, allí tendremos también la oportunidad de resolver, de actuar conforme a esa verdad. Sí, ciertamente algunas verdades son difíciles, pero ¿acaso no las vivimos durante este año? ¿Acaso las verdades que tú tuviste que enfrentar en este tiempo fueron fáciles? Ninguno de nosotros vivió un año del todo fácil. Nos enfrentamos a verdades. Verdades que nos demuestran nuestra fragilidad, que nos recordaron lo valioso de las cosas pequeñas de la vida. Verdades que aún nos llevaron a pensar en las cosas eternas. Algunos perdieron familiares, perdieron su cotidianidad, la forma en cómo llevaban la vida. Y no quiero hacer una revisión de lo caótico y de lo difícil que pudo haber sido para algunos este año 2020. Pero deja de ser verdad solamente porque no lo digamos. Es importante decirnos las verdades.
Es importante decirnos que vimos el valor de la familia, que nos dimos cuenta que muchas veces invertíamos nuestro tiempo en cosas vanas. Nos dimos cuenta que incluso nuestra propia humanidad era tan frágil que algo que no podíamos ver podía afectarnos tanto. Pero no solamente las verdades acerca de este año, sino las verdades que aprendimos de la Escritura a través de las dificultades de este año. Porque si solamente nos enfocamos en las dificultades, tendríamos razones para echarnos cenizas y rasgar nuestras vestiduras y echarnos a llorar. Pero ¿qué verdades detrás de un año como este aprendiste? ¿Puedes hacer una lista de ellas? De aquellas cosas que son importantes. ¿Y por qué hacer una lista? Mira, porque si hay algo que nosotros somos, es a veces olvidadizos. Somos personas que generalmente olvidamos, que vivimos con intensidad algunas dificultades, que vivimos con intensidad algunos momentos, pero luego de salir de esos momentos, cuando ya pasa el tiempo, nos olvidamos. La Escritura lo que nos insta no solamente es a practicar la verdad, sino también a no olvidarnos de aquello que fue de lo cual hemos salido. Suena duro, sí, lo sé, pero es necesario decirnos las verdades. Es necesario decirle la verdad a la familia, es necesario decirle la verdad. Por ejemplo, cosas como muchos de nosotros sentimos en su momento impotencia porque no podíamos proveer todo lo que era requerido para nuestras familias. Y nos dimos cuenta, de una u otra manera, fácil o difícil, que el verdadero proveedor de nuestra vida, aquel que no depende de un virus, de un tapaboca, del gel antibacterial, que no depende de una cuarentena, es nuestro Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por lo tanto, es una verdad que debemos colocar como una columna fuerte en nuestra fe, en nuestra familia. Y nos encontraremos al buscar a Dios. Al buscar a Dios nos encontraremos con esas verdades. Verdades que a veces son difíciles de asimilar, pero verdades al fin. Ahora, no solamente nos encontraremos con las verdades, sino que también nos encontraremos con su misericordia. Versos 26 y 28 del mismo capítulo que estamos tratando dice: vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes, de modo que llevaron su mensaje al rey. Así que el rey no solamente recibió un diagnóstico, no recibió solamente la confirmación de la verdad que había leído en el rollo de la ley, sino que recibió también un mensaje de misericordia. Por cierto, un mensaje de misericordia precedido de una actitud de arrepentimiento, de una actitud de cambio. Y es que los puntos de inflexión en nuestra vida nos llevarán consecuentemente a cambios. Sería un desperdicio rotundo de este año salir iguales, salir con las mismas mañas, las mismas actitudes ante la vida, las mismas formas de llevar adelante las cosas. Sería un total desperdicio que nuestra familia siga siendo igual, que nuestra fe siga siendo igual. Pero cuando buscamos a Dios, como Josías lo hizo, con un corazón contrito y humillado, arrepentido, al encontrarse con la verdad, se vio reflejada
las acciones que había llevado adelante sus antepasados e incluso él mismo. Y se dio cuenta de eso y se arrepintió. Y por supuesto, hay cosas por las cuales nosotros también pasamos que nos llevaron al arrepentimiento y necesitamos recordar. Porque el que confiesa el pecado y se aparta de él alcanza misericordia, dice la Escritura. Y la misericordia del Señor es nueva cada día para aquellos que deciden vivir con este tipo de actitud. Y este hombre, demostrando aquello que había en su corazón, recibió la misericordia de Dios. Tú y yo también la hemos recibido. Revisemos durante este año, durante los días, horas y meses que pasamos, y nos daremos cuenta que una tinta indeleble de misericordia se plasmó durante la historia de cada uno de nosotros. Podemos ver la misericordia de Dios, porque si estás viendo esta predicación, es porque Dios te ha permitido vivir hasta este momento. Y eso forma parte de su misericordia. Ahora, aquellos que perecieron durante este año, ¿acaso no alcanzaron la misericordia de Dios? No podríamos decir tal cosa, sino que más bien en la soberanía de Dios, que a veces es tan difícil de asimilar, se había pautado que ellos partieran este año. Y sí, es una realidad difícil, pero la misericordia de Dios alcanza a todos aquellos que le buscan. La misericordia de Dios te permite el día de hoy tener una familia. La misericordia de Dios te permite el día de hoy poder levantar tus ojos a los cielos, orar y que tu oración sea escuchada. Porque cuando nos acercamos a Dios, nos encontraremos con la verdad, pero también recibiremos de Él la maravillosa misericordia que sostiene nuestra vida, que incluso nos ayuda a paliar, a solventar aquellas cosas que hemos hecho de manera inadecuada. Porque ¿quién no se equivocó durante este año? ¿Quién no tomó decisiones difíciles y al tomarlas no se equivocó? ¿Quién no fue llevado por el temor, por los sentimientos de incertidumbre que se pudieron generar ante enfrentar algo que era inédito? Creo que todos lo vivimos. Sin embargo, la misericordia de Dios nos llevó día a día hasta este momento. Así que al buscar a Dios, en los momentos, en los puntos de inflexión, nos encontraremos con la dirección provista de la verdad, pero también con la misericordia para poder ver el futuro de una manera diferente. Mira que este hombre recibió una promesa personal de parte de Dios, que no viviría aquello que ya estaba dispuesto para esa nación, producto de su actitud, aun cuando él era el rey. Porque no solamente tenía que ver con aquello que había mostrado en su corazón, sino que había decidido desde los 8 años de edad. Por eso es importante que nosotros enseñemos, eduquemos e inspiremos a nuestros hijos a vivir una fe confiada, una fe radical, una fe que los lleve a vivir de acuerdo a como Dios ha establecido. Pero hay algo más. Hay algo más. Y es que no solamente buscó a Dios, sino que también honró a Dios. Es lo segundo que quiero compartir contigo. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos 29 al 32, dice de la siguiente manera: Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor, junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó
todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Así que Josías no solo decidió honrar a Dios, sino en que su posición de autoridad inspiró a otros a honrarle. Este hombre, al buscar a Dios, encontró la dirección. Y mira un detalle importante. Él había recibido la promesa de Dios que él no vería las dificultades y el castigo de esta nación. Así que pudo haber decidido quedarse tranquilo y dejar que el pueblo siguiera en sus malas prácticas de corazón. Sin embargo, aquel que recibe la verdad, aquel que puede pesar y encontrar el valor de la misericordia, no se quedará estancado solamente en vivir solo las promesas que Dios ha recibido, sino que será un portavoz para que otros puedan recibir de esas promesas que Dios ha colocado para aquellos que deciden obedecer. Ahora, ¿cuál es el rol de nosotros como creyentes en este tiempo? Entendiendo que hemos recibido promesas de Dios y eso es maravilloso. Hemos recibido promesas de Dios de compañía, de seguridad sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre nuestra vida espiritual, la presente y la porvenir. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de aquellos que no conocen a Cristo, que no conocen su pacto, que no conocen su amor, su misericordia y la verdad que les puede llevar al arrepentimiento? ¿Qué tal de esa gente como ese pueblo de Judá que estaba perdida en sus prácticas? Y tú y yo podemos ser ese portavoz para honrar a Dios delante de ellos y animarles, inspirarles, retarles a vivir de esa manera, a buscar a Dios, a encontrarse con Él. Porque vamos, si nos damos cuenta, este año nos ha dado una importante lección que siempre hemos sabido, pero que este año fue muy latente. La vida del hombre es como la flor del campo, que un día está y otro día ya no. Así que las preguntas acerca de la eternidad, las preguntas acerca de qué pasará con mi vida después de la muerte, estuvieron muy latentes e importantemente, sobre todo al inicio de estas dificultades de este año. Y nosotros mismos fuimos retados en nuestras propias convicciones. Pero al afirmarlas, necesitamos también honrar a Dios, enseñando a otros, guiando a otros, haciendo discípulos que hagan discípulos. Esa es nuestra misión como Iglesia Buenas Nuevas. Hacer discípulos que hagan discípulos. Y hoy lanzo un reto para cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si hacemos una lista de personas y empezamos a orar por ellos e intencionalmente les hablamos acerca de nuestra fe? ¿Por qué? Porque cada uno es como la flor del campo, no sabemos cuándo partiremos. Así que el momento de salvación es hoy y es ahora. Y eso honrará a Dios. Nuestros compromisos de obedecer a Dios, nuestros compromisos de seguirle, no solamente seguirle para beneficio nuestro. Vamos, el Evangelio trae consigo grandes y maravillosas promesas, pero no solamente son para nosotros, sino para aquellos que Dios decide revelarse. Y nosotros somos el instrumento por el cual Dios habla a aquellos que le necesitan. Así que honrar a Dios es una de las cosas que podemos hacer. Mira que al
al revisar un poco lo que Josías posteriormente hizo, una de las cosas que hizo fue llamar a la celebración de la Pascua. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 18, dice de la siguiente manera: desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Hasta ese punto, mira que el cronista refleja el nivel en el que Josías honró al Señor. Pero lo relevante es que no solamente lo honró él, sino que también inspiró, guió y en su posición de autoridad instó a otros a honrar a Dios. Qué importante, porque todos tenemos autoridad, ¿sabes? Si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, has recibido una autoridad en Cristo. Y ejercer esa autoridad como creyentes es importante. Inspirar a otros no es rogarle a la gente para que sigan a Cristo. No es rogarle a la gente para que reciban la salvación. Es en autoridad y con amor señalar lo que la Escritura nos puede permitir obtener a través de la redención y el conocer la obra de Cristo. Es importante que como autoridad en nuestros hogares instemos como una renovación, como una regeneración espiritual, como una reforma en el corazón de nuestra familia para poder honrar a Dios de la manera en como Él lo merece. Yo sé, muchos de nosotros lo hacemos, pero ¿qué más podemos hacer para honrar a Dios en nuestros hogares? A la luz de aquello que vivimos durante este año, ¿qué cosas son valiosas resaltar y recalcar para que la honra a Dios sea un pilar fundamental en nuestra vida, en nuestra familia, aún en la iglesia en la cual nosotros representamos? Y eso es lo que guiaba a Josías. Y lo tercero y último que quiero compartir contigo es, no olvides lo primero. No olvides lo primero, lo que te señalé primero. Dios había prometido a Josías morir en paz. Sin embargo, en el verso 24 del capítulo 35 de Segunda de Crónicas, nos encontramos con el desenlace de la vida de este hombre de una manera diferente a la planteada. ¿Por qué? Este hombre murió en una guerra, pero Dios le había dicho, morirás en paz. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con este hombre? Mira que posterior a la reconstrucción del templo, Josías recibe la noticia de que el rey de Egipto, Necao, salió a hacer guerra. Y él Josías decidió salir al encuentro, salir a su encuentro y batallar en contra de él. Pero Josías no tenía nada que ver con esta guerra. Sin embargo, no haciendo uso de aquello que en primera instancia le permitió ser un reformador de la vida de su nación, tomó una decisión que no le llevó a feliz término. Capítulo 35, verso 21 de Segunda de Crónicas dice de la siguiente manera: pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá.
Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla, en la llanura de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: sáquenme de la batalla, porque estoy gravemente herido. La falta de discernimiento de un hombre que acertó en su pasado le llevó a tener un desenlace en su vida completamente diferente al que Dios le había prometido. Y es que muchas veces algunos hombres y mujeres se olvidan del epicentro, del principio que les llevó a tomar decisiones acertadas, y se confían en su propio discernimiento, en su propia capacidad para hacer las cosas, en sus propios recursos, y empiezan a tomar decisiones que les llevan por caminos completamente opuestos a los que Dios había determinado para ellos. Así que no te olvides de lo primero, no te olvides de buscar a Dios, porque en la búsqueda de Dios encontrarás el discernimiento. Habrá momentos en los que simplemente no podremos hacer absolutamente nada hasta que Dios no dé una palabra. En otros momentos Dios dirá: dale, iré contigo, te acompañaré. Donde tu pie pise, allí estaré contigo. Pero en otros momentos necesitaremos discernimiento. Y necesitaremos discernimiento para enfrentar aquellas cosas que vienen por delante. Discernimiento para preparar a nuestros hijos para realidades que nosotros nunca hemos vivido. Pero no prepararlos solamente para hacerles de una vida económica o ver cómo se educan, sino cosas que tienen que ver con la moralidad, con la fe, con la espiritualidad, con la percepción acerca de las cosas buenas o malas de este mundo. Y necesitaremos discernimiento. Y oro a Dios para que los entendidos en este tiempo puedan comprender y asumir esta dirección de parte de Dios, y saber que no podemos despegarnos ni un solo momento de buscar a Dios y su consejo. Es como ir por un camino donde hay muchas curvas y un camino que esté nublado, y difícilmente podremos ir rápido en un camino como este. Pero si vas con alguien que se conoce el camino, que tiene una luz y que va delante de ti, ¿qué harías? Yo me acercaría y estaría lo más pegado a esa persona, porque sé que si él tiene la luz y sabe cuál es la dirección, estaré seguro. Estaremos seguros si durante 2021 seguimos buscando a Dios, si tomamos su consejo, si tomamos en cuenta sus principios eternos, si vivimos conforme a su palabra. Podemos estar seguros de que ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni lo venidero, ni lo pasado, ni lo amplio, ni lo profundo, ni lo que se gesta en las regiones celestes o en este mundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso no olvides, no olvidemos, buscar a Dios siempre va a ser lo primero. Así que estamos cerrando este año. Quedan escasos días, horas. Y muchos reflexionan durante estos días. Si tú eres de esos, toma en cuenta el consejo de Dios. Toma en cuenta aquellas cosas que has aprendido durante este tiempo. Y puedes estar seguro
y vivir con la certeza que si son principios eternos, Dios estará con nosotros. ¿Qué vendrá en el año 2021? Pues no lo sé. No sé qué es lo que Dios traerá, pero sé que Dios ya está y ya lo sabe. Y como yo confío en Dios, así como tú confías en Él, podemos estar tranquilos y confiados, porque sea lo que sea que tengamos que enfrentar, el gran poderoso de Israel, el gran yo soy, aquel que es poderoso en batalla y que va delante de nosotros, estará con nosotros. Así que podemos estar confiados que la provisión, la seguridad, aquello que necesitaremos para los hijos, la sabiduría para enfrentar el día a día y las batallas que tengamos por delante, las recibiremos de aquel que ha sido fiel durante todo este tiempo y que seguirá siendo fiel. Así que confía, vivamos una fe plantada en la verdad, pero también una fe que pueda ser osada en medio de un tiempo como este. Necesitaremos vivir una fe osada, una fe que nos muestre, que demuestre verdaderamente que no estamos en los matices, que no estamos coqueteando con las cosas de este mundo, sino que más bien una fe que puede inspirar a otros a vivir conforme a lo que el Eterno ha dicho. Y eso es la mejor manera de vivir, porque está respaldada por el favor del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Quiero tomar un tiempo para orar y dar gracias a Dios. Doy gracias por aquellos que hasta hoy están con vida. Doy gracias por la provisión que Dios ha traído para nosotros durante este año, de maneras diferentes, por enseñarnos a depender de Él. Doy gracias por aquellos que pudieron casarse. Doy gracias por aquellos que dieron un salto en su vida económica en medio de las dificultades. Doy gracias por aquellos que pudieron obtener sueños y anhelos durante este año. Doy gracias por aquellos que se encontraron con Jesucristo durante este año. Doy gracias por aquellos que renovaron su fe. Doy gracias por lo que tú das gracias. Y sé que al mirar hacia adelante podemos hacerlo con la plena certeza que Dios seguirá estando con nosotros. Amén. Señor, quiero presentar de ti nuestra gratitud. Señor, quiero presentar delante de ti nuestra gratitud y honrarte con lo que hay en nuestro corazón. Señor, hemos vivido un punto de inflexión y estamos seguros que nuestra vida ha cambiado, no por el asunto de una pandemia, sino por lo que nos has enseñado a través de ella. Permítenos, Dios, estar unidos a ti, pegados allí para poder recibir sabiduría, discernimiento, fortaleza, instrucción y dirección para aquellas cosas que vienen por delante. Dios, permítenos experimentar un renuevo en nuestra fe, una reforma en nuestras estructuras mentales, de manera que podamos comprender con mayor cabalidad aquello que tú has dispuesto para nosotros en este tiempo. El 2021 está en tus manos, así como nuestras vidas. Por eso confiamos en lo que tú traerás para cada uno de nosotros. Te entregamos nuestra familia, nuestros sueños, nuestros anhelos. Depositamos nuestra confianza en ti, porque tú eres merecedor de ella, porque nos has dado razones de sobra para confiar en ti. Te pido, Señor, que aun en medio de todo lo que este año ha traído, pueda la gratitud y la honra ser el lenguaje espiritual de tus hijos y poder demostrar a otros que aun en medio de los momentos más difíciles de la vida, los hijos tuyos, los hijos de Dios, tienen razones para agradecer. Gracias, hermoso Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo. Dios te bendiga.
Honramos al Señor por su palabra, porque ha sido retadora, inspiradora, aún reveladora. Pero si has estado con nosotros por primera vez, o quizás has estado en algún otro momento, pero consideras que es el momento para dar el paso, para reconciliar tu vida con Cristo, para aceptarle como Señor y Salvador, hoy quiero guiarte en esta importante oración. No es una oración solamente que quizás tengas que repetir, es el reconocimiento de nuestra necesidad profunda de Dios. Y hoy quiero animarte a ello. Si quieres vivir una vida aún con el favor de Dios impregnado en ella y poder contar con su presencia día a día, es necesario ser un hijo o una hija de Él. Yo sé que puede ser retador, que incluso el pasado puede ser un acusador, pero si confesamos nuestros pecados, si nos acercamos a Él y le reconocemos como Señor y Salvador, ten por seguro que Él te recibirá. Así que, ¿qué te parece si inclinas tu rostro, cierras tus ojos y mientras escuchas esta oración, puedes repetirla o hacer una que salga de la inspiración de tu corazón? Señor, quiero pedirte que me perdones. Me arrepiento por aquellas cosas que hice en tu contra, aquellas cosas que hice a tu espalda, por no tomarte en cuenta, por ser obstinado y muchas veces tomar decisiones sabiendo que iban en contra de lo que tú habías establecido. Pero hoy te pido perdón, porque creo que me puedes perdonar, que puedes limpiar mi vida, que puedes llenar mi corazón de cosas mucho mejores que las que estoy viviendo en este momento. Sé que me recibes y te pido que puedas inscribir mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Dios, que puedas ser mi Señor y mi Salvador, porque reconozco que necesito ser justificado por ti. Gracias, porque sé que me escuchas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez o para reconciliar tu vida con el Señor, me encantaría saberlo. Puedes enviarnos un mensaje de WhatsApp o escribir en el chat. Puedes también recibir o hacerlo a través de un correo electrónico que aparecerá pronto en pantalla y hacernos saber, porque nos gustaría acompañarte en aquello que es la nueva vida en Cristo, la reconciliación entre Dios y los hombres. Así que puedes tener la expectativa que a partir de este momento, si tu oración ha sido sincera de corazón, puedes acercarte a Dios con confianza, recibiéndole como Él te recibirá como su hijo o hija. Ya quiero hablar a la iglesia y honrar a hombres, o pedirle a Dios que honre a hombres y mujeres que decidieron durante todo este año honrar a Dios. Porque Dios no se queda con esa honra, sino que Dios honra a quienes le honran. Y me refiero a aquellas personas que a través de sus diezmos y sus ofrendas han honrado a Dios durante todo este año. A ustedes, que Dios les bendiga amplia y generosamente. Y pido a Dios que el próximo año pueda ser un año de cosechas en el que puedan recibir aquello que han sembrado. Recuerden que es necesario primeramente sembrar para luego cosechar. Y que esto que hemos estado viviendo no anula las promesas de Dios. Y el resto de la iglesia, quiero animarte a tener un fin de año con la confianza que viene de saberse salvos y de saberse favorecidos por Dios. Con la confianza de que sí, pudo haber sido un año difícil, pero Dios ha estado con nosotros. Y si Dios nos permitió batallar y vencer las batallas, es porque Dios nos ha llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que confía en Dios. Aparta un tiempo para agradecerle a Él. No te dejes llevar por las vanidades y las cosas que estos tiempos trae, sino que más bien con un espíritu un poco más quieto, poder agradecer a Dios. Y nos veremos el próximo año. Y lo haremos
quizás de una manera diferente. O quizás lo seguiremos haciendo de esta manera, no lo sé. Pero lo que sé es que seguiremos siendo iglesia y Dios seguirá siendo nuestro Dios. Así que, ¿qué te parece si hoy cerramos alabando y glorificando a nuestro Señor, cantándole y dando acciones de gracia? Dios te bendiga, que tengas un feliz año, un feliz inicio de año 2021 y nos vemos en enero.